Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy domingo 3 de julio del 2022 los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor está escrita en San Lucas capítulo 11, versículo del 37 al 54. Para dar inicio le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a través de su palabra en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a entrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. ¿Qué nos quiere decir la palabra? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica, de la ley que Dios le había dado a Moisés. Dios le dio muchas leyes a Moisés cuando sacó a su pueblo Israel de Egipto, de los años de esclavitud. Cuando anduvieron en el desierto, tuvo que poner orden y se le llama la ley mosaica. En general, se interesaba más por las manifestaciones externas de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Ellos son los llamados fariseos. En la Biblia se registra cuando Dios le indicó al pueblo que si tocaba a un enfermo debía lavarse las manos. Escrito está en Levíticos capítulo 15 del versículo 4 al 12. El sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies para poder oficiar, como un símbolo de limpieza. Escrito está en Éxodo capítulo 30 y versículo 19. El que tocaba un cadáver quedaba inmundo 7 días y tenía que lavarse también las manos. Entonces vemos cómo dentro de la ley mosaica Dios había dicho a Moisés que diera de conocer aquello al pueblo de Israel. Y los fariseos tenían perfecto conocimiento sobre estas leyes.
Jesús condenaba abiertamente en esta palabra la religiosidad de aquellos hombres, tanto de los fariseos como de los intérpretes de la ley. Por medio de esta, ellos pretendían mostrarse externamente limpios, intachables y hasta amadores de Dios, mientras que por dentro sus corazones estaban llenos de rapacidad, de odio, violencia, maldad e incluso hipocresía. Ellos pensaban que dando limosna quedaban limpios de pecados y eran salvos, y con eso encubrían todos sus pecados y hallaban la salvación. Los fariseos eran escrupulosamente estrictos en el cumplimiento de la ordenanza del diezmo. El diezmo lo dio también Dios a Moisés dentro del pueblo de Israel que salió de Egipto. Nos habla en el Antiguo Testamento del diezmo, y ellos también agregaron algunas cosas a esta ley. Los fariseos incrementaron la exigencia a las instrucciones dadas por Dios en el Antiguo Testamento sobre el diezmo, incluyendo la menta, la ruda y las hortalizas, simplemente con el objeto de hacerse ellos mismos más justos ante Dios. Diezmaban con todos estos productos. Pensaban que por exceder en su propia opinión a las instrucciones de la ley estaban agradando más a Dios. Muchas personas creen que porque van a una iglesia y dan sus recursos económicos, materiales e incluso de su tiempo, ya es suficiente para quedar bien con Dios. Pero estaban pasando por alto la justicia y el amor de Dios. De esta manera actuaban los fariseos, actuaban todo de manera externa, ¿sí? Los asientos principales en aquel tiempo eran ocupados por ellos, por los maestros de la ley y por los fariseos en las sinagogas. Eran los que estaban frente a la congregación. Quien se sentaba ahí gozaba de una doble ventaja. Estaban cerca de las personas que leían o dirigían la oración, podían ver a todos los asistentes. El ser conducido a ese lugar era considerado una marca de honor, de honra dentro del pueblo, ¿no? Los fariseos tenían un gran deseo de ser reconocidos por todos, querían honor en las banquetas, usaban largas ropas, les gustaba que les llamaran rabí, se jactaban de que estaban por encima de todo el pueblo, por su conocimiento de la ley y por su sabiduría. Solo querían ser amados, admirados, reverenciados y respetados, elevándose siempre por encima de los demás. Por eso Jesucristo les llamaba: ay de ustedes fariseos de la ley, hipócritas, ¿no? Según la costumbre judía, ellos eran judíos. Poco antes que llegaran las grandes caravanas de gente que viajaba a Jerusalén para asistir a la Pascua, los sepulcros eran blanqueados. El Antiguo Testamento prohibía tocar cadáveres o tumbas. Quien hacía esto quedaba ceremonialmente impuro y no podía participar de las fiestas. Jesús estaba comparando a los fariseos con estos sepulcros. Hay una parte de la palabra que le dice: ay, sepulcros blanqueados, porque a pesar de su externa santidad que ellos daban a conocer y aparentaban, por dentro estaban llenos de huesos, de muerte y de toda clase de inmundicia. Vemos que cuando Jesucristo comenzó a hacer sanidades y milagros en los días de reposo, ellos lo criticaban porque sanaban a un enfermo día de reposo, a pesar que aquel enfermo había sido sanado por una enfermedad que tenía de nacimiento o que estaba padeciendo por más de 40 años. Ellos se fijaban en lo externo, pero no en lo que estaba aconteciendo realmente, que Dios, que Jesucristo lo estaba sanando y haciendo un milagro de amor. Todo por amor y misericordia. Los intérpretes de la ley, es decir, los escribas, estos también formaban parte de la secta de los fariseos. Es por ello que se sintieron aludidos en cada una de las advertencias que Jesús hizo durante la comida, ¿no?, donde se encontraban presentes los fariseos también. Los intérpretes de la ley eran los encargados de explicar e interpretar la ley de Moisés.
Sin embargo, su capacidad se limitaba a enseñar a otros los que debían de hacer, pero ellos no lo practicaban. No lo practicaban. Y de todo ello era conocedor Jesús. Los intérpretes de la ley se encargaron de crear un sinnúmero de reglas que se erigían por encima de la propia ley de Dios que había dado a Israel, privando a los hombres de libertad y paz mental. Si una persona, por ejemplo, estaba enferma, no podía ser sanada el día de reposo, a menos que estuviera en peligro inminente. La intención de los intérpretes de la ley era hacer creer a las personas que por edificar o reedificar los sepulcros de los profetas del Antiguo Testamento estaban rindiéndoles honores. Por ello que Jesús les habla, ¿no? Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se había derramado desde la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento Dios envía profetas con mensajes de parte de él para hablarle a su pueblo, y sin embargo muchos profetas fueron perseguidos y aún fueron asesinados. Y decía que la palabra tenía que darse cumplimiento, pero estos fariseos comenzaron a construir tumbas para los profetas, ¿no? Estaban rindiéndole honores a los profetas que ya estaban muertos. Sus intenciones verdaderas nunca fueron el de honrar la palabra, mucho menos honrar a Cristo, sino hacerse ver delante de todos como muy espirituales, como que amaban mucho a Dios, pero sin embargo ellos creo que se amaban a ellos mismos. Amén. Durante generaciones se negaron a escuchar a los profetas que Dios les envió. Se negaron a atender la exhortación de Dios al arrepentimiento. Así que los intérpretes de la ley simplemente estaban reiterando y avalando la conducta malvada de sus antepasados. En cada generación ha habido quien reciba y quien rechace el mensaje de Dios, como podemos ver, ¿no?, con lo que aconteció con los profetas. Los fariseos tenían frente a ellos la revelación de Dios encarnada y tomaron la decisión de rechazarla y de matarlo. Y cada vez es aún más difícil mostrar la palabra de Dios, porque siempre, en todo tiempo, existen personas que aceptan la palabra de Dios y otros que la rechazan, ¿sí? Cuando en realidad Él está mostrando el camino para hallar salvación. ¿Y cuál es el camino para hallar salvación? Es su Hijo Jesucristo, quien murió por todos nosotros en la cruz. Para perdón de nuestros pecados, Él se hizo pecador en esa cruz por todos nosotros, anuló el acta de los decretos, acta donde estaban escritos todos los pecados, ¿sí? Y esa acta la tenía Satanás y la anuló en la cruz con su muerte. Él cargó con todos nuestros pecados y nos muestra el camino para hallar salvación. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Recibir a Cristo. Jesucristo en la cruz nos muestra el camino de la salvación y para hallar vida eterna. Recordemos que Él muere y luego resucita, y es el mismo camino de gracia que nos da para nosotros hallar salvación, hallar resurrección, vida después de la muerte. Estaban interpretando las Escrituras no con la guía del Espíritu Santo, sino bajo su propio punto de vista. Convencían a la gente de que ellos no podían comprender por ellos mismos la ley y que necesitaban un maestro preparado para hacerlo. Y existían maestros también dentro de los fariseos. Las advertencias de Jesús no fueron escuchadas porque ellos estaban seguros que su forma de agradar a Dios era la correcta. Estaban cegados, ¿no? Ellos creían que agradar a Dios era hacer cosas externas, mas no se veían y se interiorizaban, que por dentro su corazón no era el corazón que noble, misericordioso que ellos profesaban. Por eso querían matar a Jesús,
Por eso querían tenderle una trampa, ¿no? Porque él les hacía ver que estaban equivocados. Su mensaje los exhibía públicamente sobre su falsa religión. La Escritura tiene el propósito el día de hoy de demostrarnos a los seres humanos que no es posible agradar a Dios por nuestra propia justicia y la religiosidad. ¿Cómo se agrada a Dios? Con un corazón dispuesto para Él y creyendo en Él, teniendo fe. ¿En quién? En aquel que murió por nosotros para hallar salvación. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida y te selle con su Espíritu Santo. Se lleve de ti pena, tristeza, angustia, dolor, miedos y aún temores. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan un feliz domingo. Buenos días.